Con Sonia Alda, ¿qué tema vamos a tratar en esta cápsula? Centroamérica, un pasillo estratégico complejo. Ese es un buen título. Creo que es bastante representativo de la realidad centroamericana. Es decir, estratégicamente, cuando hablas estratégico puede ser, lo es para todo, ¿no? Y Centroamérica está en medio de todo, en medio del sur, del norte, todo el mundo y del este y del oeste. Y del este y del oeste, y todo el mundo particularmente quiere utilizar este corredor, ¿no? Ese corredor que muchas veces se ha empezado a llamar un embudo ya. Y todos esos tráficos en los que cada vez nos preocupan más los ilegales, está dando lugar a que sea un pasillo extraordinariamente complejo y además peligroso. Vamos a empezar por el pasillo estratégico o el espacio geoestratégico de los 70 para llegar al de los 2000. Un mundo enfrentado entre dos ideologías y Centroamérica. Muchos dicen que su pérdida fue que estuviera donde estaba por la acción. ¿Tú compartes ese criterio de que aquí se organizó la que se organizó por culpa de la situación geográfica, entre otras cosas? A ver, fíjate, al decir eso, que me parece que es muy interesante, estaba pensando precisamente en su posición geoestratégica, es decir, hasta qué punto la proximidad y la cercanía de Estados Unidos no está marcando siempre, o durante buena parte de la historia, toda la Centroamérica, ¿no? También es verdad que si llegamos a pensar en más casos, en fin, todo el subcontinente sudamericano también estuvo, ¿no?, implicado. Bueno, si te vas aquí, Honduras y Costa Rica estuvieron y no tuvieron esa dimensión, por ejemplo. Ahí voy. Es decir, te iba a decir, en los que hubo, es verdad que la dimensión de guerra civil más allá de Colombia no fue igual de intensa en el resto de los países, y yo siempre pongo el ejemplo de Honduras y de Costa Rica, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos de las realidades nicaragüense, salvadoreña o guatemalteca que no pueden estar a expensas de un factor externo. Sí, yo creo que hay un montón de condicionamientos internos y muy complejos, porque alguien puede pensar para el caso de Guatemala que es que, claro, había mucha población indígena, pero es que no es el caso de Nicaragua ni de Honduras, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que yo creo que todavía no se ha alcanzado en realmente profundidad tomar toda una visión mucho más, ¿cómo decirte?, transversal, que asumiera muchos factores y muchas variables de análisis. Y además se queda uno como pensando, dice, bueno, Panamá fue tomado por el canal de forma pacífica, Costa Rica la democracia o la democracización, el proceso solo lo aislaba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala sufrieron conflicto, pero Honduras yo no sabría qué decir. Yo tampoco. Bueno, pues entonces no digamos nada y nos vamos, vamos a disimular. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el caso hondureño es que es extraordinariamente particular, porque incluso es esa cuestión de la complejidad con la que titulabas el bloque, ¿no? ¿Cuántas veces se dice que la realidad, por ejemplo, de la guerrilla determina la criminalidad en el caso de El Salvador y de Guatemala? Otra vez, el caso de Honduras es que... Bueno, Honduras, hay más, es el país más violento y no hubo. Exacto. Entonces, o sea, que no encuentras. O sea, insisto que hay que hacer toda una reflexión extraordinariamente complicada que yo creo que está pendiente. Y nada, te propongo que lo hagamos. Bueno, pues ahí vamos a invitar a alguien de los que nos vea. Ahora vamos a ver ese salto de los conflictos, de la región conflictiva de estas épocas 60, 70, 80, a la actualidad. Se pierde el conflicto que confronta a dos bandos, el Estado y insurgentes, o alguien que no está de acuerdo con el Estado, para no ponerle nombre, y generamos otro conflicto, la droga, los migrantes no entendido como conflicto ellos mismos, sino como lo que generan también, la delincuencia, las maras, ese salto lamentablemente cualitativo. ¿Qué reflexión te merece? Pues mira, una que me vuelve un segundo atrás, a los 70, lo que estamos hablando y que no encontrábamos explicación, ¿no? Ahí sí que hay dos variables que no pueden ser únicas, pero estamos de acuerdo los dos que hace falta toda una visión multidimensional, pero y de repente empezar a pensar en que la magnitud, además de por supuesto esta situación geoestratégica, la magnitud, la intensidad del conflicto en la Guerra Fría como la intensidad de la criminalidad de este momento, ¿hasta qué punto no podría estar relacionada con la debilidad institucional y estatal de cada uno de estos? Contemplando las diferencias, también estoy pensando, hablamos de Costa Rica. Bueno, también los de aislado y Panamá. De Panamá. Entonces, teniendo incluso en cuenta esas diferencias,
Yo, esta cuestión del problema de la capacidad del Estado para tener control del territorio y imponer la legalidad en todo el ámbito correspondiente a cada uno de estos países, me parece que es un elemento clave, tanto antes, en la Guerra Fría, como ahora. Hay una pregunta que pende por ahí, que políticamente no es correcta, pero como aquí no observamos esos parámetros, lo vamos a decir. ¿Qué tanto no hemos querido, políticamente hablando, qué tanto no nos han dejado desarrollarnos como región y como país? Es decir, estas debilidades institucionales que tú hablas y que yo comparto, ¿qué tanto es culpa nuestra? Nuestra me refiero de los distintos países. ¿Qué tanto es un factor externo de, mientras la cosa esté así, alguien controla, o alguien maneja, o alguien decide? Que pues la pregunta es dificilísima, pero verás, yo creo que hay bastante responsabilidad centroamericana, mucha. Porque mira, si esto depende de una voluntad ajena y externa, ¿a quién le conviene? Es decir, de verdad que tener a los pies de la puerta de tu casa, Estados Unidos, como tú muy bien decías en la Gracia, el lío que se montó sería no es tranquilizador para nadie. Para nadie. Y tener a las puertas de tu casa ahora niveles de criminalidad que son de los más elevados al mundo, no lo quiere tener tampoco cerca de su casa nadie. Entonces, si realmente hubiera una voluntad unidireccional de un agente externo, tendría que controlar una realidad que incluso es peligrosa y es contraproducente para digamos que estás sembrando tu propia destrucción. Entonces, no encuentro mucho la posibilidad de decir, no, mira, es que nosotros, y es cierto que esto se usa mucho en América Latina, no es que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que es que no tenemos responsabilidad porque es que siempre Estados Unidos... Sí, hay injerencia, nos manejan... Claro, pues yo creo que no es tanto el manejo o lo ha dirigido muy mal. Porque el resultado es un auténtico problema para Estados Unidos que además no sabe ni cómo resolver. Al final puede ser una justificación propia de nuestra propia incapacidad de afrontar esos retos. Yo creo que en buena parte hay toda una responsabilidad propia que además, si no se empieza a asumir como propia, no encuentro que haya muchas posibilidades de resolver el problema real. ¿Hay punto de no retorno? También te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. Antiguamente, o hace años, muchos estados fracasados terminaban con un golpe de estado, los agarraba alguien, le daba una zambullida y generaba otro proceso. Hoy día eso es impensable. Ya. ¿Cómo estos estados, pues no están fracasados, pero tampoco están a unos niveles de éxito que haya que bailar? ¿Cómo se pueden enderezar? El Salvador 5 millones, Guatemala 15, estados pequeñitos donde todo el mundo se conoce, donde la élite está. ¿Quién saca? ¿Quién le pone el cascabel al gato? A ver, yo creo que primero los estados centroamericanos no son, y tú no lo has dicho, pero sí que es verdad que hay una asociación casi a Centroamérica con estados fallidos, y no lo son. Yo que tengo la convicción absoluta que aquí no hay estados fallidos, pero sí hay estados muy débiles y que de vez en cuando fallan. Y esto solamente se puede recomponer fortaleciendo las instituciones del Estado y fortaleciendo extraordinariamente la cultura de la legalidad, de gobernantes y de gobernados. Estaba leyendo y en la prensa incluso esta campaña contra impuestos, ¿no? Yo te voy a decir que yo soy pro impuestos absolutamente, pero claro, yo soy pro impuestos cuando mis impuestos tienen un resultado en el bienestar general. Y todas las editoriales y todos los artículos de opinión, entre la cual estaba la tuya, están hablando de, bueno, miren, ya, pero es que no tenemos control, no hay transparencia. Son los impuestos más caros. Pagas poco, pero no te dan nada. Exactamente, ¿no? Es decir, ¿por qué yo voy a pagar impuestos si no voy a ver el resultado? ¿Por qué yo voy a hacer caso a la ley y no voy a acudir al soborno de un funcionario si verdaderamente cumpliendo la ley nadie me va a hacer ni caso, ¿no? Y a esto me refiero con la cuestión de la cultura de la legalidad. ¿Tú ves una Centroamérica en un horizonte más despejado? Con todo esto del narcotráfico, pues es que crimen yo creo que organizado. nadie, ningún tipo de sociedad ni de área en el mundo geográfica, por estratégica y compleja que sea, que lo es, tiene el derecho a no intentarlo y a tener la capacidad de hacerlo, por supuestísimo que sí. Y te digo que de verdad, esto no es una cosa de correctamente política y darle... No, yo lo creo de verdad. Y eso sí, yo creo que puede ser la región mucho más capaz, pero como lo decía antes, para hacer la crítica, tiene que hacerlo la región. Y ahí tiene que haber la voluntad para llevarlo a cabo. Es decir, ese pensamiento de a ver qué nos da la Unión Europea, a ver qué nos dice Estados Unidos, o a ver si nos abrimos hacia Asia,
no tiene que ser unidireccional. Exactamente. Es más, si es unidireccional, tiene que ser de aquí. Claro, es que incluso si tú te quieres proyectar al mundo entero, esto tiene que ser un proyecto diseñado, propuesto, planificado, como estamos hablando, en el que tengas muy claro cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres, ¿no? Bueno, pues esa es una buena idea. ¿Queremos una mejor Centroamérica? Nos tenemos que implicar todos y cambiar la cultura para hacer las cosas bien y no esperar nada de nadie. Vamos a seguir con estas cápsulas, no se las pierdan, hay más.